que es la divina condescendencia. Vamos a ver en qué sentido la encarnación del Verbo constituye el acontecimiento fundamental de la misericordia de Dios. La mayor misericordia de Dios, así por decir en acto, es la encarnación. De hecho, el Verbo se ha encarnado y se puede decir sin ningún miedo a exagerar que la misericordia de Dios se ha encarnado. Y la misericordia de Dios encarnada es Jesús. A propósito de esto escribe San Agustín: pudo haber mayor misericordia para los desdichados que la que hizo bajar del cielo al Creador y revistió de un cuerpo terreno al Creador de la tierra. Esa misericordia hizo igual a nosotros por la mortalidad al que desde la eternidad permanece igual al Padre. Otorgó forma de siervo al Señor del mundo. San Ireneo nos dice que él piensa que la oveja perdida de la parábola de Lucas es toda la humanidad, que la oveja perdida representa al Adán que ha caído, ¿no? Al hombre viejo, a nuestros primeros padres, al hombre antes de la redención. Y la encarnación es el momento en que el pastor sale a buscar a la oveja perdida para cargársela a la espalda y devolverla al rebaño. Diferentes padres han dado un significado no solamente metafórico a esta imagen, sino también de alguna manera metafísico. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, dicen que el Verbo al encarnarse no solo ha asumido la naturaleza humana individual, sino también, en cierto sentido, toda naturaleza humana en globo, o sea, no cada hombre, sino lo que es la humanidad en globo. Y la salvación cristiana, según esta visión tan querida por los padres griegos, porque es una visión platónica, ya se ha realizado por completo en el momento en que el Hijo de Dios asume la carne humana e introduce en ella el germen de la inmortalidad. Podríamos decir que la encarnación es la realización definitiva de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que hemos visto que estaba ahí, realiza un acto que es la encarnación, en la que de alguna manera se realiza por completo, llega a su culmen, al punto más alto. Y a la oración que hace Moisés, cuando Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria, responde Dios, mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Luego dijo el Señor, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Éxodo 33, 19 y 23. ¿Qué ha hecho Dios con la encarnación? Con la encarnación Dios ha velado su rostro, ha cubierto su rostro con un velo para que nosotros podamos contemplarlo sin morir. Podemos contemplar el rostro de Dios en la carne de Jesús y podemos contemplarlo sin morir. La carne de Jesús es el velo tenue con el que el Padre ha cubierto su rostro. Moisés no podía contemplar el rostro de Dios porque no existía ese velo.
Entonces tuvo que instalarse en ese lugar junto a Dios, fue cubierto por la mano de Dios y cuando ya Dios había pasado contempló su espalda, por decirlo de alguna manera. Con la encarnación podemos mirar a Dios cara a cara. Podemos contemplar el rostro de Dios velado en la carne de Jesús. Podemos contemplar la Eucaristía sin morir. Y es el mismo Dios que Moisés no pudo contemplar. Pero a través de la carne de Jesús, a través del cuerpo de Jesús, podemos contemplar toda la divinidad sin morir. Si se descorriese ese velo, moriríamos. Entonces no podemos contemplar el rostro de Dios sino a través de la carne de Cristo. Por esta razón, Juan primero nos dice, el Verbo se hizo carne, y después añade y exclama, hemos contemplado su gloria. Cuando el Verbo se hace carne, podemos contemplar la gloria de Dios. Los padres griegos expresaban este aspecto de la misericordia de Dios con un término, sincatábasis, que significa condescendencia. Dios es tan bueno, tan condescendiente, que para que podamos contemplarle sin morir, vela su rostro, vela su figura, su esencia, lo que es en la carne de Dios, de Jesús, para que podamos contemplar a Dios sin morir. Es una condescendencia de Dios porque no tenía por qué haberlo hecho. Nos quedamos sin verle y nos aguantamos y está, ¿no? O le vemos de espalda como le dio Moisés cuando ya había pasado. Pero la sincatábasis le lleva a Dios a velarse, ¿no? A velarse en la carne de Cristo y a mostrarse en toda su gloria, en todo su esplendor, pero a través de ese velo. Hay un escrito del siglo III, atribuido al Papa San Clemente, que se lee a propósito de esto que os acabo de decir. La naturaleza incorpórea de Dios no puede ser contemplada por ojos mortales, porque su luz es demasiado grande. Por lo tanto, el hecho de que Dios no se deje ver por el hombre mientras está en el cuerpo no es signo de celo, sino de misericordia, porque quien lo viera no podría vivir. A causa de la excesiva luz se disolvería toda carne, a menos que por disposición inefable de Dios, o bien la carne se transforme en luz para poder ver la luz, o bien la luz se transforme en carne para poder ser contemplada por la carne. La encarnación ha realizado la segunda posibilidad. Puesto que nosotros no podemos ser transformados en luz para contemplar la luz, Dios ha sido condescendiente, ha realizado las catábasis, se ha bajado, se ha encarnado y ha hecho la segunda posibilidad que dice San Clemente. La luz que se incorpore se ha convertido, se ha transformado mejor en carne para poder ser contemplada por la carne. Y esta es la gran condescendencia de Dios. Se ha acercado de la manera, de la manera en que de verdad podía acercarse, aproximarse, ¿no? Se ha bajado hasta lo más para poder estar cerca. Hay un tercer punto que es, el padre Catalán se titula La pirámide se ha invertido. Los hombres siempre hemos concebido la ascensión hacia lo divino como si fuera una pirámide, ¿no? Como la escalada de una pirámide, esforzándonos siempre por llegar hasta su vértice más alto y esforzándonos a llegar ahí arriba
por nuestros medios, ¿no? Por nuestro esfuerzo. A veces esfuerzos especulativos, a veces esfuerzos ascéticos, pero en el fondo siempre esfuerzos inútiles. De hecho, Jesús le dice a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13 le dice eso a Nicodemo. Y efectivamente ha sido así. Al encarnarse, Dios ha invertido la pirámide. Nosotros no podemos subir a la punta, entonces lo que ha hecho la punta ha sido bajar a nosotros, ¿no? Hemos puesto la pirámide boca abajo, si cabe la expresión, y la punta de la pirámide a la que queríamos subir y no llegábamos y hacíamos esfuerzos, esa punta de la pirámide ahora ha quedado invertida, o sea, boca abajo, y el pico, la punta, viene hacia nosotros. Él se ha puesto en la base de la pirámide. Nos ha tomado sobre sus hombros y nos carga, por decirlo de alguna manera, sobre sí, como el pastor cargaba a la oveja perdida. Si nosotros podemos ir hacia Dios, es porque Dios viene hacia nosotros. Ha tomado la iniciativa de venir hacia nosotros. La idea de Dios dominante en tiempos del Nuevo Testamento entre las personas cultas era el llamado Dios de los filósofos, del que afirmaba Platón que nunca se mezclaba con los hombres. El Dios de los filósofos, ¿cómo diríamos? No se rebajaba a tratar con los hombres, ¿no? A mezclarse con los hombres, a mancharse con los hombres. Y Aristóteles decía de él, esto es más gordo, que mueve el mundo en cuanto es amado, no en cuanto ama. O sea que Dios, si le queremos, si le amamos, mueve el mundo, pero no porque Él ame, sino porque nosotros de alguna manera le damos, y entonces Él devuelve, ¿no? Y de esta visión nace un ideal religioso que es el de asimilarse a Dios todo lo posible, hacernos lo más semejantes a Dios. Bueno, con la encarnación Dios ha desbaratado por completo esta idea. O sea, se la ha cargado en su base de raíz. Y nos dice Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, eso no tiene mayor importancia, sino en que Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, 10, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Esto es importantísimo y fundamental y se nos olvida muchas veces, ¿no? Parece que Dios nos debe algo porque somos buenos y le amamos y nos portamos bien. Si algo bueno hacemos es porque Dios nos ha amado primero. Y eso nos ha capacitado para hacer alguna cosa buena, para hacer algo bien. Charles Peguy ha expresado con un estilo inconfundible esta importancia para Dios, o sea, esta prioridad del descenso de Dios sobre cualquier otro ascenso hacia Él. Ha dejado bien claro que Dios ha venido primero a nosotros antes que nosotros vayamos hacia Él. Y lo hace en un texto muy bonito en el que siempre hace hablar, es normalmente a Dios en primera persona. Y entonces leemos que Dios nos dice en una obra que él escribió que se titula El misterio de los santos inocentes: se habla siempre
de la imitación de Jesucristo, que es la fiel imitación de mi Hijo por parte de los hombres. Pero no habría que olvidar nunca que mi Hijo había comenzado con aquella singular imitación del hombre, singularmente fiel, la cual fue llevada hasta la identidad perfecta cuando de manera tan fiel, de manera tan perfecta, se revistió de la suerte mortal. Cuando de manera tan fiel y de manera tan perfecta, mi Hijo imitó el nacer, el vivir y el morir. Jesús empezó imitando nuestra existencia antes de que nosotros lo imitáramos a Él. Jesús imitó a la humanidad naciendo, amando, sufriendo, viviendo y por último muriendo. Él fue el primero que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Antes de la imitación de Dios por parte del hombre, ha tenido lugar la imitación del hombre por parte de Dios. La pirámide, ya lo acabamos de decir, quedó invertida para siempre, y esto ya no va a cambiar nunca, en el momento en que el Verbo se hizo carne. Esto es un hecho objetivo, ¿vale? Real, cierto, pero nos falta otra cosa. Ahora falta que la pirámide se invierta dentro de mí. Eso ya es más complicado, porque la teoría nos la sabemos estupendamente, pero yo no he invertido la pirámide. Yo sigo queriendo llegar a la punta de la pirámide, por mi esfuerzo, por mi ascesis, por mis medios. Y sigo sin entender y sin asumir que esa pirámide se ha invertido y el pico de la pirámide está hacia abajo y viene hacia mí. Que no tengo que subir para alcanzar la punta de la pirámide, que tengo que bajar. Santa Teresita dice: la perfección no está en subir, sino en bajar. Esto todavía no lo hemos hecho la mayoría. Si lo hubiéramos hecho seríamos santos, ¿no? Y cuando se habla tanto de la cacareada conversión, ahora que pronto ya va a empezar la cuaresma y tal, tiempo de conversión, pero ¿qué hay que hacer? Pues invertir la pirámide, los criterios, los valores. Porque Jesús la ha invertido en la encarnación, pero yo en mi vida todavía no la he invertido. Ojalá me esté equivocando, os esté juzgando muy mal y la tengáis ya todas invertida. Pero generalmente no creo que me equivoque mucho cuando digo que aún no la hemos invertido, o al menos no la hemos invertido del todo. O cuando ya parece que la hemos invertido, se nos vuelve a dar la vuelta. Es una cosa un poco complicada. O sea, ya no solo es invertirla, sino mantener esa inversión, ¿no? Mantenerla en esa posición. ¿Por qué? Pues porque la pirámide, el Padre Cantalamessa, una vez invertida, tiende a volver siempre a su antigua posición. Es complicado, si tú coges una pirámide, pones el pico para abajo, y intentas que se mantenga con el pico y en el mejor de los casos se te tumba. Pero tiende a su posición natural, a su posición primera, a la posición en que la pusieron el pecado y la presunción humanas. Jesús sí ha invertido la pirámide, primero porque no tiene pecado y segundo porque precisamente al invertir la pirámide lo que hace es una guerra clara al pecado. Se declara totalmente en contra del pecado, ¿no? Y nosotros, pues como os digo, seguimos pensando que somos estupendos y que podemos alcanzar a Dios y obtener su gracia por nuestras propias obras o por nuestros propios razonamientos. Mentira. Mentira total y absoluta, pero nos lo creemos. Y en el fondo eso que está ahí aflora una y otra vez, ¿no? Seguimos pensando que podemos algo por nosotros mismos y que vamos a lograr la santidad y que vamos a lograr a Dios por nuestros medios, haciendo algo.
por pura gracia estamos salvados. Lo demás no es cierto, pero aflora. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, dejar de hacer algo, conducirnos de una manera, hacer un esfuerzo, yo qué sé, las cosas que se nos ocurren para conseguir alcanzar a Dios, alcanzar la santidad, la gracia de Dios. Y eso no es cierto, y además empeñarnos o mantenernos en esa concepción de las cosas nos lleva a convertirnos en una categoría de personas que el Evangelio denomina fariseos. Y eran esa categoría de personas que tenían la capacidad de sacar de quicio a Jesús. Los pecadores no le sacan de quicio, le conmueven, se apiadan de ellos, pero los fariseos le ponían a 1000. Bueno, pues si nos empeñamos en llegar a la punta de la pirámide por nuestros medios, por nuestros méritos, por nuestras obras, vamos de alguna manera acercándonos al club de los fariseos. Y los fariseos son unos tipos que acaban siempre diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como esos. Se sienten estupendos. Son tan estupendos que no necesitan de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para los miserables, para los desgraciados. Los fariseos no usan, porque lo hacen todo bien y no necesitan misericordia, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la gente que hace también las cosas y que está convencida de que por sus propios medios se va a hacer santa y va a conseguir la gracia de Dios. San Pablo, en Romanos 10:3, nos advierte, nos previene contra esta gente que dice, con cierta pena, se le percibe un cierto tono de tristeza a Pablo cuando lo dice, que esta gente, dice, desconociendo la justicia de Dios, buscan establecer su propia justicia. En otras palabras, piensan que se pueden salvar con sus propias obras. Y piensan que le hacen un favor enorme a Dios siendo buenos chicos y portándose bien. El mismo San Agustín, en las Confesiones, nos revela el esfuerzo y la fatiga que le costó acoger el vuelco, el desorden, la transformación que Dios obra en la encarnación. Porque con la encarnación es que nos descuajerinca del todo, o sea, nos rompe todos los planes y todo lo que podemos comprender, todo lo que concebíamos que tenía que ser Dios y la manera de obrar de Dios, viene Dios, se encarna y se lo carga todo. Entonces nos pone de alguna manera la casa patas arriba y claro, si nos quita lo que nosotros entendemos y concebimos, pues nos quitan los palos del sombrajo y se nos cae todo, ¿no? Entonces con la encarnación viene Dios y nos desinstala del todo, nos desconcierta absolutamente. Y San Agustín le costó mucho en su proceso de conversión asumir la encarnación. Y dice él en las Confesiones, en el capítulo 7, en el número 18, dice: no siendo humilde, no comprendía la humildad de Dios. La humildad es el requisito fundamental para comprender a Dios, para barruntar un poco las cosas de Dios, para poder intuir un poco a Dios, para poder comprender un poco las cosas raras que hace Dios, que hace muchísimas cosas raras. La humildad es necesaria para poder comprender un poco de eso, ¿no?
para poder asomarse a ese misterio. Y a Agustín le costó mucho. Entonces, claro, con esto que os estoy diciendo uno se plantea una cosa y dice, bueno, entonces me lo tomo con filosofía, me calmo, me siento y ya. Porque, a ver, si no tengo que hacer nada por mí mismo y por mis propios medios y por mi propio esfuerzo, no tengo que subir a la punta de la pirámide, ni lograr nada, ni conseguir nada, entonces todo esto que nos han dicho toda la vida de que hay que tender hacia Dios está equivocado, no es cierto, no es verdad. ¿Cómo lo entendemos, no? Por ejemplo, San Agustín nos dice eso, pero claro, hay otro santo impresionante que es San Buenaventura, que escribe bueno, no sé si es un sermón, un ensayo, bueno, un rollete bastante largo, ¿vale? Con todo respeto hacia San Buenaventura, es que no sé cómo calificarlo, porque dicen que es un sermón, pero es que es un sermón que debía durar 8 días a tenor de los paquetes que escribía. Bueno, San Buenaventura escribe un sermón, un rollo, un algo, que se titula Itinerario de la mente hacia Dios. Ya el título dice, o sea, la mente se va hacia Dios de paseo, no sé, itinerario, bueno. Y la pregunta es, cuando San Buenaventura escribe su itinerario de la mente hacia Dios, ¿está mal encaminado? ¿Está equivocado? Porque él concibe el itinerario hacia Dios como un ascenso, como un ir elevándose hacia Dios, sirviéndonos o apoyándonos en los vestigios, en las pistas que tenemos de Él, en la creación, en la naturaleza y en el hombre mismo, ¿no? Entonces, él dice que hay que ir mirando hacia nuestro alrededor y descubriendo huellas, pistas, para ir apoyándonos en ello y ascendiendo hacia Dios. Y por otro lado, nos estamos diciendo que no hay que ir a ninguna parte, no hay que subir a ningún sitio, pues ¿en qué quedamos? Porque además el bueno de San Buenaventura es doctor de la Iglesia, ¿no? Entonces, no, es muy tonto. Entonces, ¿cómo conciliamos todo esto? Por supuesto, San Buenaventura no está equivocado. Y la extensión de la que habla San Buenaventura, podemos llamar ascensión, descensión o andar en círculo, da igual. San Buenaventura habla de una ascensión en Cristo y con Cristo. Y detrás de Cristo. Lo que pasa es que luego los otros nos dicen que Cristo no sube, sino que baja. Pues nos da igual. Es ir con Él, ir en pos de Él, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. En definitiva, es ir con Cristo. Y el tratado, era un tratado, no era un sermón, ni un rollo, era un tratado. El tratado que escribe San Buenaventura, el itinerario de la mente hacia Dios, termina con Jesús, que con su Pascua de muerte y de resurrección ha reabierto el camino para subir con Él al cielo. Kierkegaard es el amigo del padre Cantalamessa, el gran amigo del padre Cantalamessa, ¿no? Y yo lo he conocido a través del padre Cantalamessa y empieza a ser amigo mío. Kierkegaard. Como sabéis, Kierkegaard era creyente, era cristiano, no era católico, si no recuerdo mal era luterano, protestante luterano, y es un filósofo que vive en el siglo XIX, que amaba apasionadamente a Jesucristo y que tiene ideas bellísimas, ¿no? El padre Cantalamessa le cita mucho. Yo voy a leer ahora una plegaria que tiene Kierkegaard sobre Dios, diciéndonos que Él es el primero en amar, ¿no? Y es como si dijéramos el broche de oro con el que rematamos esta reflexión sobre la misericordia que Dios ha tenido con nosotros
en la encarnación. Dice así Kierkegaard, es un texto bellísimo. Dice: oh Dios, tú nos has amado primero. Ay de mí, Señor. Nosotros hablamos de esto como de un simple hecho histórico, como si tan solo una vez tú nos hubieras amado primero. Y por el contrario, tú siempre lo haces así. Muchas veces, cada vez, durante toda la vida, tú nos amas primero. Cuando nos despertamos por la mañana y dirigimos nuestro pensamiento a ti, tú eres el primero. Tú nos has amado primero. Y si me levanto al alba y en ese mismo instante dirijo mi espíritu a ti en adoración, tú ya me has precedido y me has amado primero. Si cuando me desvío recojo mi espíritu y pienso en ti, tú ya lo has hecho anteriormente. Y así siempre. Sin embargo, nosotros, ingratos, hablamos como si tan solo una única vez tú nos hubieras amado primero. Es, como podéis ver, un texto bellísimo. Dios no nos ha amado primero una vez. Nos está amando primero siempre. En un continuo presente. Él siempre se adelanta a amarme. No me ha amado primero en un momento dado. Me ama primero siempre. Cuando yo quiero hacer algo, Él ya se ha adelantado. Cuando yo muevo mi corazón a Él, es porque Él me ha amado primero. Si no, no sería capaz de hacerlo, ¿no? Es lo que decíamos antes de San Juan, que Kierkegaard expresa de otra manera en esta preciosa oración que acabo de leer. Y con esto se da por concluido el capítulo 2.